¿Qué tal, alumnos de la maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad de la Escuela Superior de Ingeniería? Seguimos con otra sesión más sobre la materia de fundamentos de higiene industrial y salud en el trabajo. En la sesión anterior de la semana vimos sobre los conceptos legales sobre enfermedades profesionales, condiciones y riesgos de trabajo, enfocado a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 473, que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Vimos algunas definiciones, también la importancia de los actos y condiciones inseguras, que pues la suma de estos dos factores, pues el resultado es un accidente. Y el resultado de un accidente son pérdidas, pues pérdidas humanas, pérdidas monetarias. En esta sesión veremos sobre la unidad 4, sobre la introducción de los agentes químicos, cómo están clasificados estos agentes químicos y cuáles son los agentes químicos presentes en el ámbito laboral. Pues, ¿cuál es el objetivo? Que los alumnos clasifiquen los agentes químicos presentes en el ámbito laboral para implementar medidas preventivas para el control de los riesgos de trabajo. La clasificación de los agentes químicos, de acuerdo a la norma oficial mexicana 010 de la Secretaría del Trabajo, expedida en el 2014, dice que los agentes químicos contaminantes dentro del ambiente laboral son aquellas sustancias, o sea, sustancias puras o mezclas capaces de modificar las condiciones ambientales del centro de trabajo que, por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, pueden alterar la salud de los trabajadores. Es una definición que la misma norma oficial mexicana pues expone y dicta que esos agentes químicos, como los otros agentes que mencionamos con antelación, son los agentes físicos, los eh, agentes ambientales, y en la parte de los agentes químicos, y acá claramente le pone otra palabra, contaminantes, ¿sí? Y más enfocado a esos temas, a las sustancias también puras, mezclas y cualquier otro tipo de acuerdo a las propiedades, concentración y el nivel de exposición. Como hemos mencionado, que a mayor exposición que tenga el trabajador a un agente químico, cualquier sustancia, va a tener la probabilidad de tener una enfermedad laboral. De la forma en la que se presentan los agentes químicos, se encuentra en aerosoles, ¿sí? Se encuentra también en humos, ¿sí? En gases, y en esos gases pues tenemos a sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, agotamiento de oxígeno, dióxido de carbono, el amoníaco, benceno, entre otras sustancias químicas que se puedan generar en la parte de los gases, ¿no? Entonces, en la combinación también de mezclas de algunas sustancias, puede generarse otras sustancias nuevas que al no ser estudiadas puede provocar una enfermedad de trabajo a cierto tiempo de acuerdo a su exposición. Y también vemos algunos que pueden generar vapores, por ejemplo, en la mezcla del agua con el cloro, a mayor concentración del cloro, pues maneja vapores tóxicos o vapores que puedan ocasionarle pues la pérdida humana o también una enfermedad de trabajo. Anteriormente, los agentes químicos, había una clasificación acerca sobre los niveles de riesgo
en la cual esta clasificación de los agentes químicos en la NOM 018 STPS 2000, pues manejaba pues el rombo de la NFPA, el número 704, y venía este rombo, el cual vemos en la pantalla, y venía 4 colores, el cual color azul hablaba sobre los riesgos a la salud, los riesgos también a la parte de la inflamabilidad, el riesgo de reactividad y el riesgo específico. Entonces, los agentes químicos clasificados de acuerdo a una sustancia pura, una mezcla o humos, vapores, pues tenía esta clasificación de acuerdo a los niveles de riesgo. Hay sustancias químicas puras o mezclas, pues a lo mejor son inflamables, pero con el riesgo de salud es muy mínimo, es sin riesgo. Hay unos que son reactivos, por ejemplo, el hidróxido de sodio o la soda cáustica que conocemos, hacer la parte de la interacción con el agua, pues hace una reacción exotérmica, que eso pues libera pues calor y puede generarse vapores que no son perjudiciales, que a lo mejor en el riesgo de la salud pues es poco peligroso, número uno, poco peligroso, y a lo mejor en la parte de inflamabilidad es sin riesgo, pero hay otras sustancias químicas que en el riesgo específico pueda decir, sabes que no puedes utilizar agua porque es oxidante, es corrosivo, a lo mejor la sustancia química pura no hace una reacción y no se hace tan peligroso al ser mezclado con otra sustancia, y en este caso a veces con el agua, ¿no? Entonces ahí tenemos una W en riesgo específico y una diagonal donde dice no usar agua, porque hace una reacción también violenta y puede manejarse vapores, por ejemplo, vuelvo a repetir, el cloro, que puede generar vapores muy tóxicos. Entonces, esta norma que en el año 2015, 2018, pues se hicieron los cambios sobre el sistema globalmente armonizado, que pues tardó 3 años para poder migrar a esta norma, y pues tenemos otros tipos de pictogramas en la cual vemos a continuación, que ahora no se manejan por colores y podemos interpretar estos pictogramas con el sistema globalmente armonizado, con la nueva norma, y podemos clasificar si es corrosivo, si es tóxico, si es explosivo, si es inflamable, que es daño al medio ambiente. Y esto en la nueva norma, pues todavía han habido algunos problemas en diferentes empresas que todavía no tienen actualizadas pues las hojas de seguridad, y a veces, por ejemplo, que cuando hay una sustancia nueva que se mezcló una sustancia con otra, pues tiene que hacer un estudio creativo que para ver si es corrosivo, reactivo, tóxico o inflamable. Y vemos sobre la parte de los físicos, como la clasificación de los agentes químicos. En la parte de lo físico, en esta clasificación, pues tenemos lo que es este pictograma que nos da sobre los gases comburentes, líquidos comburentes y los sólidos comburentes, ¿sí? En la quema de inflamabilidad de estos tipos de categorías. Y en la parte de los gases inflamables, este pictograma habla sobre también, como vimos con anterior, la parte de aerosoles, los líquidos, las sustancias y mezclas, líquidos pirofóricos, sólidos, sustancias. Entonces, todas estas partes de los pictogramas nuevos, por ejemplo, en estas son los explosivos, que pueden ser inestables,
sustancias y mezcla que reaccionan espontáneamente y los peróxidos orgánicos. En la parte física, pues también tenemos en la parte de los tanques, cómo está almacenado pues una sustancia química, por ejemplo, hidrógeno, que es altamente inflamable, pues va a tener este pictograma de gases a presión, también lo que son la parte también del nitrógeno, líquido que después pasa a gaseoso, es un tanque criogénico, pero se pueden manejar esto, también los tanques de almacenamiento de gas LP, pues tienen ese tipo de pictograma. ¿Qué significa gases a presión? ¿No? Y las otras que son en la parte de corrosivas, en la parte de las sustancias mezclas corrosivas para metales y también corrosivas para la piel del ser humano, pues tiene este pictograma de ese tipo de clasificación. Estamos viendo la parte de clasificación del mismo sistema globalmente armonizado, pero en el apartado de físicos. Y en la parte de salud, digamos, vienen estos pictogramas, eh, que es, por ejemplo, la muerte, o sea, la calavera que vemos ahí, que siempre cuando vemos una calavera en un recipiente, sea cual sea la cantidad, pues sabemos que esa sustancia es muy dañina, muy peligrosa, si nosotros pues la consumimos, y vamos a decir, no, pues si lo consumimos, pues es directamente pues la muerte, ¿no? Entonces, claramente la definición, pues toxicidad aguda por ingestión, por ingerirla, también puede tener toxicidad por vía cutánea y toxicidad aguda por inhalación, o sea, un gas. Entonces, eh, algunas sustancias químicas pues van a tener este pictograma. En la parte también de la corrosión, la irritación cutánea, lesiones oculares graves, ¿sí? O sea, en la parte de la corrosión. Y otro pictograma que mucho llama la atención es que es directamente al daño de la salud. Y yo pienso que sería pues uno de los pictogramas que pueda generalizar todo el tema de la salud. Y ver lo que es la parte de la sensibilización respiratoria, lo que es toxicidad de las células, la parte de la calcionicidad, que es en la parte de cánceres, la toxicidad para la reproducción, la toxicidad sistemática específica en órganos blancos, toxicidad sistemática. Entonces, toda la parte que daña la salud por parte de la respiración, peligro de aspiración, el problemas de toxicidad, la parte de cáncer, en la parte también de cambios en las células y sensibilización más respiratorios, ¿no? Muchos sustancias como el amoníaco, el amonia, pues en la parte de la inhalación, pues sabemos que el amoníaco se adhiere fácilmente a los puntos húmedos y son en la parte de las vías de entradas, pues los ojos, la boca, la nariz, en la parte de respiración y los oídos. Y en este caso, si por ejemplo la persona pasa cerca de una fuga de amoníaco, pues va a tener un problema de toxicidad que va a tener un peligro de aspiración. Y en esto, pues vemos también algunas llamadas de atención. La toxicidad aguda por ingestión, toxicidad aguda por vía cutánea, toxicidad aguda por inhalación, corrosión, lesiones oculares graves, sensibilización cutánea, lesiones oculares graves, toxicidad específica. Y esto en la parte de la salud. Igual, pues, en algunas hojas de seguridad, pues viene lo que es en la parte del sistema de identificación de materiales peligrosos, que es el HMIX, en la cual es un sistema de identificación de materiales peligrosos, es en la parte
de la traducción en español, significa Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos, y manejamos este cuadro. A algunos se les hace familiar, perdón, y algunas empresas pues adoptan colocarlas en el casco, y algunas la adoptan también colocarlas en las hojas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, que esta parte viene por letras, y en la parte izquierda viene la letra A hasta la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y se avienta con la X, ¿no? Entonces, el A, cuando una hoja de seguridad pues tiene la letra A, pues sabemos que nada más, únicamente voy a utilizar las gafas de seguridad, ¿no? El B, ¿qué quiere decir? Significa, pues, tengo que utilizar lo que son los lentes y los guantes. La letra C, pues voy a utilizar guantes, lentes y un mandil, ¿no? Entonces, la letra D significa que voy a utilizar careta, guantes y mandil. Entonces, casi viene siendo la parte pues, de un soldador, ¿no? La letra E pues, significa que necesito guantes, gafas y un respirador. F, necesito un guante, necesito unas gafas, un mandil y un respirador. ¿Sí? Puede ser en este caso una F, que voy a tener que hacer una, una mezcla de una sustancia, de cualquier tipo de sustancia, y lo tengo que adherir al tanque de almacenamiento, un ejemplo, y pues necesito esos tipos de equipos. Pues el G, que es lentes, guantes, otros tipos de respirador, también el H, unos goggles, guantes, mandil, otro tipo de respiración, una I, que tengo que utilizar unos guantes, unas gafas y un respirador. Y J, goggles, guantes, mandil y un respirador, ¿no? Y K, pues significa un respirador ya autónomo, guantes, traje especial y botas, ¿no? Entonces, el AX, pues, pregunte al supervisor capacitado sobre estas características. Las características que se están manejando ahorita con el sistema armonizado, con esos pictogramas, sí costó bastante la parte de la migración, porque todos estaban acostumbrados con el rombo diamante, a uno le decían rombo diamante, el rombo de seguridad, pues el rombo de la NFPA 704, en la cual pues ya está derogado, ¿sí? Ya está abrogado, ya es la actualización o la norma que aplica, pues es en la parte de los pictogramas, que es lo que acabamos de ver. Eh, Estos agentes pueden ser corrosivos, como lo vimos anteriormente. Son corrosivos que son destructores de los tejidos sobre lo que actúa el tóxico, ¿sí? Hay tóxicos eh, o sustancias corrosivas de acuerdo a la concentración, pues va a ser la parte de la destrucción de los tejidos. No es igual a un contacto de la piel de una sosa cáustica o el hidróxido de sodio al 100% o en escama, que a un hidróxido de sodio de 5%. Entonces, la corrosión o la concentración es menor, pues va a ser menor la afectación. En la parte de irritantes, que son irritantes en la piel o mucosas en contacto del tóxico, hay sustancias que también son irritantes y provocan pues algún problema dentro de la piel, ¿no? Los neumoconióticos es que son que alteran esta parte, la alteración pulmonar por partículas sólidas, los asfixiantes, que son los desplazamientos del oxígeno al aire o alteración de los mecanismos oxidativos biológicos, pues, pues una de las
de las sustancias químicas, por ejemplo, el nitrógeno, desplaza el oxígeno, ¿sí? Entonces, esa es una sustancia química asfixiante. Anestésicos y narcóticos, pues eso sirve para lo que son los medicamentos, que sirve para la depresión del sistema nervioso central. Generalmente el efecto desaparece cuando desaparece el contaminante. Y los que son sensibilizantes son los efectos pues alérgicos del contaminante ante la presencia del tóxico. Aunque sea en pequeñas cantidades, pues hay una sensibilidad, hay algo que pues el cuerpo responde ante esta sustancia química. Los cancerígenos, pues son los que producen, de acuerdo a la exposición, el tiempo de exposición, pues algún cáncer, ¿sí? Algún cáncer. Y eso es dependiendo de la exposición, también de la concentración de la sustancia química. Los mutágenos, pueden haber modificaciones hereditarias en nuestro ADN. También esto va también en la parte de la exposición. Una persona, por ejemplo, que conocí, que tuvo 15 años en la fumigación, pues esta persona, cuando lo conocí, pues hablaba muy normal. Pasando 15 años, pues apenas se le escuchaba. Y pues yo le expliqué, mira, pues está muy raro de que pues haya cambio de tu, de tu voz. Y le comentaba si él utilizaba los equipos de protección personal adecuados, cambiaba hacia el mantenimiento. Entonces él me comentaba que sí, él usaba su equipo de protección personal, pero hay que ver también que si ese equipo de protección personal es el adecuado para esa exposición, porque hay respiradores de vapores orgánicos y hay respiradores para polvos, ¿sí? Entonces son muy diferentes, o sea, la parte de o una mascarilla, ahorita que hay una infinidad de mascarillas con esta epidemia, pero aquí tenemos que ver el tipo de válvulas, el tipo de respirador que se debe tener. Entonces esta persona hacía mención, posteriormente fue a hacer unos análisis y pues le detectaron pues un cáncer ya avanzado en la parte de la garganta por por la exposición a plaguicidas en la cual pues provocó pues ese cáncer, ¿no? Y probablemente pues pueda haber también en la parte de mutágenos, teratógenos, que puede ser una modificación hereditaria y una malformación de pues de sus herencias, o la parte puede ser no solamente un el hijo, sino posteriormente a un nieto. Y los sistémicos, que son las alteraciones de órganos o sistemas específicos. Por eso es muy importante cuando se analizan todas las sustancias químicas que hay dentro de de un centro de trabajo, pues la NOM 010, perdón, la norma 010 STPSP de 2014 nos pide realizar un reconocimiento, y en lo cual hemos visto en las sesiones anteriores que el higiene es la parte de primero la identificación. Tenemos que identificar, tenemos que hacer un reconocimiento y posteriormente a eso, a la evaluación de los agentes que identificamos, que vimos en el centro de trabajo, y tenemos que hacer, pues en este caso, pues el estudio, el análisis de cada uno de los agentes de acuerdo a la exposición que tiene el trabajador. Y y por ende, pues el número de concentración que tiene pues esa sustancia química. El amoníaco, por ejemplo, lo que se manejaba en amoníaco, pues teníamos esta eh, sistema de identificación de la NFPA 704, y siempre pusimos 310 core, ¿no? Que es 3, que es riesgo extremo a la salud, o sea, riesgo extremo.
En la parte de la inflamabilidad está en el número 1, o sea, es sobre 93 grados centígrados. 0, no tiene una reacción, no es reactivo, no hace una reacción exotérmica o una reacción endotérmica, y sí es altamente corrosivo. En la parte de riesgo específico es un riesgo específico. Ahora con el nuevo pictograma o etiqueta del sistema de gestión, pues ya hace ese cambio, ¿sí? Y pone las palabras de advertencias y también los indicadores de peligro. Y en la parte del peligro dice contiene gas a presión, puede explotar si se calienta, puede haber una explosión porque es un tanque gas a presión. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares, es muy corrosivo. Provoca lesión oculares graves, o sea, si hay contacto con cualquier cosa, en este caso los ojos, puede haber en el caso de pérdidas muy severas de la vista. Tóxico eh, si se inhala, ¿sí? Es muy tóxico, ¿sí? Lo primero que es busca la parte más húmeda y en este caso pues todas las vías respiratorias pues colapsan. Pueden irritar las vías respiratorias como hago la mención y sabemos que para poder atacar digamos disminuir pues el riesgo de exposición al trabajador si hay una fuga o un derrame, pues el agua es una barrera muy importante, es una barrera de mitigación muy importante para poder atacar lo que es el amoníaco. Entonces, estos pictogramas que tenemos, una depresión, un es que es corrosivo y es altamente tóxico.